Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Lice. Buenas Buenas noches a todos. Dicen buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado, y buenas noches los demás compañeros. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Esperemos que entren el resto, por favor, para ingresar, para comenzar con la inauguración también. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, señores estudiantes. ¿Cómo están? Señor docente, buenas noches. Vamos a dar por inicio. En unos minutos nos conectamos las autoridades de la institución para dar por inaugurado el periodo lectivo. Continuemos, por favor, compañera Díaz. Buenas noches con todos. Estimados estudiantes, ¿me escuchan tal vez? Sí, licenciado. Bien. En honor al tiempo y hasta que se integren los compañeros directivos de la institución para dar inaugurado el año lectivo como tal, iniciaré dando unas pautas generales. Mi nombre es el licenciado Diego Andrés Carrera. Voy a ser su docente de lengua y literatura o lenguaje y comunicación, como quieran ustedes denominar el curso. Voy a acompañarles durante este año lectivo. Algunas pautas generales sobre las tareas ya ya está subida, por ejemplo, la primera actividad de hoy, que es la clase de hoy que se va a realizar. Ustedes lo que deben de hacer es lo siguiente. En la plataforma Moodle, el aula virtual, va a estar colgada siempre el material de apoyo para realizar su tarea. En la tarea va a estar el PDF como tal de lo que deben desarrollar, que yo me manejo por talleres, ¿sí? Y va a estar colgada eh, la clase grabada que tengamos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos nuestro primer encuentro. Esta clase se está grabando como tal. Esta clase se subirá al aula virtual y también se subirá tanto el material de apoyo que ustedes pueden leer, ¿sí? Para poder realizar su tarea. Su tarea consiste en realizar un taller. Dígame.
Esa es la forma de trabajar nada más, ¿ok? La unidad 1, tienen que ustedes realizar un foro de presentación. Luego del foro, realizar su tarea. ¿Estamos todos de acuerdo? No hay cómo perderse. Cada clase que tengamos, se realizará este proceso. Se grabará la clase, se subirá el material de apoyo para que realicen su tarea, la tarea como tal y la clase grabada. Eso es todo lo que los datos generales. Ustedes, el taller para realizar es un PDF que siempre se sube. Ustedes pueden descargar ese PDF, realizarlo a mano las preguntas y responder a mano. O imprimir esa hoja del taller y realizar a mano. No hay ningún inconveniente cómo lo realizan. ¿Cómo lo van a subir? Luego de que realizan el taller a mano, ¿sí? Ustedes toman la fotografía y lo suben en formato PDF o en imagen al aula virtual. Con esto yo puedo calificar. Por favor, las fotografías, lo que ustedes tomen, o si escanean, preferible, su trabajo, que sea legible, por favor, con una letra legible. Si me ponen con manuscrita, por ejemplo, pues disculpen, y alguna letra que no se pueda entender, yo no voy a poder calificar como se debe y no tendrá la calificación una calificación alta. ¿Sí? Por favor, que se entienda para yo poder evaluar correctamente. Rosaura levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta, el encabezado, como siempre se ha venido haciendo, se lo realiza, ¿verdad? No tengo idea cómo realizaban el encabezado el anterior año, la verdad. Se pone lo que es colegio de bachillerato, el nombre, el curso, el Sí, docente como vuelvo y y... repito, como se maneja por PDF, yo envío el PDF que es el taller y ustedes pueden imprimir y hacer el taller en la misma hoja que imprimen. Ah, ¿Sí? ya, lice. Pero sí tiene que estar arriba, por lo menos, sus datos personales, que sería su nombre y Ajá. apellido, y el curso. Así, así. Sí, eso sí deben Ya. poner a mano. Yo no lo pongo para que avance en una sola página y el taller. Pero Ya, sí deben licenciado, desarrollar por gracias. lo menos su nombre, que se conste su nombre. Eso es lo que preferiría para poder identificar su trabajo. Sí, ese es más o menos el encabezado que sí, sí se hace. Ya. ¿Alguna otra pregunta Ajá. hasta aquí? Gracias, Liz. Veo quiénes participaron hasta luego. Licen, buenas noches. Licen, Dígame. una preguntita. ¿Cuántos días nos dan para entregar las tareas? El mismo día que tenemos la clase, yo subo el material. Y usted puede desarrollar desde ese día hasta que termine la unidad. Sin embargo, si se pasa de ese tiempo, la calificación será menos. Así que les recomendaría que realicen las actividades conforme vayamos teniendo las clases en el transcurso de la unidad. Lisen, buenas noches. Disculpen la preguntita, pero por ejemplo, antes nos dejaban 8 días, o sea, de una clase hasta que empezaba la otra, de la otra semana, pues ya teníamos que haber subido la tarea. Y ahora ¿Sí? usted dice hasta final de la unidad. ¿Cuántos días dura la unidad o cómo es esto? Listen, Mm, disculpe que le pregunte, yo tengo claro que la unidad dura 4 semanas, es decir, que los deberes que nos manden podemos presentar hasta las 4 semanas que se termine la unidad, ¿verdad? Yo no puedo cerrar el tiempo de entrega de ustedes, pero sí puedo calificar mucho antes. Así que, por ejemplo, la semana que transcurre, yo puedo calificar y sobre 10, por ejemplo. La siguiente semana no me van entregando, pues baja la calificación sucesivamente. Si no me integran hasta el final de la unidad todos los trabajos, entonces no va a tener la misma calificación. Creo que me hago Sí, entender. Lice, buenas noches. Sí, Lice, el otro año se manejó así, en que, por ejemplo, ya teníamos clases y antes de la otra clase ya teníamos que enviar los deberes. No es Ya, que se acaban las 4 unidades y hay que enviarles, sino Listen, hay que mejor dicho, enviarle primero la clase y tiempo después nos de ahí los califica deberes. sobre 10. Mesías Paredes está levantando la mano hace un momento. Por favor, ¿qué decías, Mesías? Sí, licenciado, buenas noches. Un gusto y darle la bienvenida al licenciado, esperando que y a todos los compañeros y a usted, pues que nos vaya súper bien en este año lectivo, pues
Solamente quería pedirle de favor, y como dijeron los compañeros, de que podíamos entregar hoy, envía la clase y nosotros podemos entregar antes de la otra clase. Entonces, así estábamos trabajando, ¿no? Le ruego porque francamente usted sabe que todos trabajamos y es complicado así entregar, por decir mañana o pasado. No, 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 eso Sí sí nos hace un jamás. poco complicadito, entonces eso le rogaría, o sea, no pasarnos antes de que llegue la otra clase. El tiempo siempre va a ser el necesario para entregar las tareas. No va a ser un tiempo de hoy para mañana. Siempre mínimo, sí, mínimo va a ser los 8 días. Ya, Antes de eso. la otra Muchas clase. gracias, licenciado. ¿Sí? Y Bien. desearle suerte a usted y a todos mis compañeros. Como le digo, este año lectivo nos vaya súper bien y todos cumplir con nuestra meta. Nada más, muchas gracias, licenciado. Gracias, Mesía, igual para todos. La última pregunta de Lisbeth Ramírez, por favor, y empezamos la clase. Dicen, o sea que hasta los 8 días usted nos va a revisar sobre 10 y de ahí iría bajando así 9, 8, 7 según cómo nos tardemos, ¿verdad? Sí, los talleres son muy básicos, son muy sencillos. Solo tienen que leer lo que está en el material de apoyo y lo pueden resolver. No son materiales difíciles, simplemente que ustedes deben de leerlo y realizar las actividades. No son difíciles. Así que incluso lo pueden Ya, hacer les muchas ese gracias. mismo día. Yo les recomendaría que lo hicieran el mismo día. ¿Por qué? Porque son ejercicios sencillos y como están en la clase, pues va a ser muy fácil hacerlo. Viviana. Buenas noches, Lice. Disculpe, y los deberes que nos manda, tenemos que subir a esa tipo plataforma que Al nos ha aula mandado virtual. que descargue. Al aula virtual se sube. Ya, Lice, gracias. Sí, ahí está puesta la tarea, el tiempo y ahí lo suben en PDF o incluso en archivo de imagen. Pero como vuelvo, repito y recalco, que sea con una letra que yo pueda entender, porque de no poder entender lo que me escriben, no voy a poder calificarles. ¿Alguien más alzó la mano tal vez? Buenas noches, Lice. Diga, Nancy. ¿O quién está hablando? Dicen, disculpe, esto de la plataforma que escuché, acabo de escuchar, como entré un poquito tarde, hay que descargarse. ¿Cuál es la página o cómo es para descargarse? Porque yo no Eso escuché eso. está en un video de YouTube que Un lo tutorial subieron al mandó grupo, por favor. el licenciado Alex Sandoval. Ya, Sí, por favor, gracias. eso lo resuelven con los compañeros. Bien. ¿Qué otra pregunta tiene Nancy Ontaneda? No, eso era todo, Licen, gracias. Ya. Bien, en noción al tiempo voy a empezar con la clase hasta que entren los compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Nuestra primera clase se trata sobre el tema de las páginas web. Yo les he preparado un material en el cual les voy a compartir en este momento. ¿Se está visualizando en este momento la pantalla? Disculpen. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Ruego de su atención y por favor que silenciemos los micrófonos para no tener inconvenientes con la presentación. Bien. Hoy nos toca ver sobre lo que es una página web. ¿Qué son las páginas web como tal? Comúnmente nosotros lo manejamos, estamos al tanto del mismo, nosotros incluso navegamos por ella, pero muy poco a veces tenemos la información necesaria sobre lo que es o qué corresponde o qué características se tiene de este recurso, ¿no? Las páginas web como tal es un documento electrónico que forma parte de la World Wide Web,
¿Qué es la World Wide Web? Lo que comúnmente nosotros ponemos en el buscador de Google, www, ¿sí? www. Y otras siglas más, ¿sí? Eso es que pertenece, cuando vemos esas siglas, es que pertenece a una página web. Esto generalmente está construido en un lenguaje de HTML o en XMLT, ¿sí? Estas son siglas correspondientes ya a la planificación digital, ¿sí? A lo que son personas ya encargadas en esta área. No es otra cosa. Ay, perdón. Las páginas web como tal han servido como un medio de comunicación y también un medio de información hacia las demás personas. Siendo que los usuarios que entran en estas páginas web podamos comunicarnos, entrar al contenido, poder incluso socializar, si se quiere decir, hasta cierto modo, con lo que nos da este recurso, ¿sí? En las páginas web hay diverso contenido. Puede ser un contenido informativo, un contenido que a todos nos agrade, un contenido incluso para recreativo, ¿sí? En incluso la mayor parte se puede interactuar con las personas que entran en esa página web. Podemos poner nuestra opinión, nuestro comentario, y también entre todas las personas que entran ahí, pues también se pueden interactuar entre sí mismas. A esto, ¿sí? Nosotros debemos de entender o comprender mayormente que las páginas web son también consideradas como un documento de información electrónica, ¿sí? Nosotros recordemos que tenemos diferentes tipos de documentos y en este caso es un documento digital. Un documento que tiene una información electrónica capaz de conectar diferentes textos, sonidos, videos, programas, enlaces, imágenes y muchos otros recursos más. Foros, tareas, actividades, entre otras circunstancias. Pueden ser accedidas mediante un navegador web. Este navegador web, nosotros por ejemplo tenemos el Google Chrome, antes también había el Mozilla, otros el Internet Explorer, entre otros, ¿no? ¿Qué estos que proporcionan en navegación? Proporcionan el acceso a estas páginas web. ¿Cómo tenemos el acceso web? Mediante enlaces de hipertexto. Y estos enlaces de hipertexto, ¿sí? Comúnmente nosotros lo obtenemos de un HTML, que ya habíamos dicho anteriormente, que es el link que comúnmente nos envía. En el caso, por ejemplo, de hoy de la reunión, yo les envié un HTML al grupo de WhatsApp. ¿Cuál fue ese HTML? Para entrar al aula virtual, perdón, al Zoom, a su clase Zoom. ¿Sí? Ese fue el HTML que yo le pude dar. Entonces ustedes ingresaron a este recurso. También debemos de identificar que para la creación de este sitio web o de una página web, que hay una diferencia significativa entre un sitio y una página que veremos más adelante, ¿sí? Para crear una página web, un sitio web, se necesita de un editor de HTML o de texto. Recordemos que el HTML, como vuelvo a repetir, va antes de un texto para entrar a una página, ¿sí? Y es un texto como tal. Los editores conocen la función de Microsoft, FrontPage, entre otras, ¿no? Que son de uso específico para la creación de estos enlaces. Ciertos proveedores permiten crear páginas sencillas. Nosotros podemos ver en Google una infinidad de personas, o bueno, de páginas que dicen, bueno, crea aquí tu página web, aquí puedes crear tu página web paso a paso, realiza esto, ingresa a tal lado, pon tu nombre, de qué tipo de contenido vas a hacer tu página web. Habíamos dicho anteriormente que los contenidos que se puede realizar en una página web puede ser de contenido para informar, para comunicar, para recrear, ¿sí? Entre otras. Y tú vas creando y poniendo y llenando los campos y vas formulando y organizando tu propia página web, ¿sí? Entonces ya existe como tal esta creación o este recurso
que para el resto de personas que no somos informáticos lo podemos realizar sin tener esa formación de informáticos. Estos proveedores, ¿sí? Para crear páginas web sencillas, sin tener el conocimiento de informáticos como tal, es el caso de la página de WordPress. Aquí podemos crear blogs, páginas web para la información de contenido, incluso para hacer carpetas digitales o para hacer documentos formales de archivos que nosotros tenemos para nuestra organización común, ¿sí? Incluso para asignaturas que nosotros podamos tener, lo podemos desarrollar en estas páginas, ¿sí? Porque existen ya plantillas desarrolladas. A su lado derecha de la pantalla, debajo, vemos una imagen, ¿no? ¿Sí? Vemos a varias personas que están en un mismo sitio, pero están desarrollando diferentes actividades. Estas diferentes actividades son como bloques, ¿sí? En una misma pantalla, en un mismo sitio. Y cada una de las personas, en un mismo momento, puede entrar en cualquiera de esos bloques. Entonces yo creo una página web de contenido educativo y voy a poner contenido de literatura, contenido de sociales, contenido de ciencias. 100 personas se van a conectar ese mismo instante, pero 3 de esas personas quieren estar en contenido de literatura. Van a abrir contenido de literatura, van a leer literatura. Las otras 50 personas van al contenido de historias y ciencias sociales. Otros 23 van al contenido de ciencias naturales. Y así sucesivamente. Y luego pues interactúan todos tal vez viendo un mismo video que está en esa página web. Tal vez es una página web informativa. Entonces todos podemos ingresar a ese contenido. Ese es el beneficio que nos tiene este tipo de páginas web. Entonces, para tener este recurso, habíamos dicho que es el HTML. Como tal, es un texto que nos da un vínculo hacia una página. Pero el HTML, como tal, es un lenguaje de programación muy sencillo. ¿En qué se basa? En un lenguaje de marcas o etiquetas. ¿Qué etiquetas o qué marcas? Específicamente de la página o el contenido o el texto que yo voy a proponer en mi página web. El HTML utiliza tags o etiquetas, ¿sí? ¿Para qué utiliza estos tags o etiquetas en sus recursos que son, como vemos al lado izquierdo, ¿sí? Es para poder estructurar el texto, tanto encabezado, párrafos, listas o enlaces de lista de hipertexto. El hipertexto es la conexión con otros textos dentro del mismo texto. Si yo, por ejemplo, ese es el beneficio, si yo tengo un libro físico y tengo una referencia de otro libro, yo no puedo entrar a esa referencia, tengo que seguir leyéndolo o conseguir otro libro. En la página web no. En ese mismo contenido puedo poner un texto y tal vez poner un hipertexto, que es el HTML, en una marca, ¿sí? En una palabra, por ejemplo, en un párrafo. Y ese párrafo tal vez me llevará a otro enlace, a otra página web en la que puedo leer solo ese contenido específico de lo que me está dando ese párrafo, palabra o enlace como tal. A esto se lo conoce como un hipertexto, ¿sí? Que es cómo se desarrolla con un HTML. Al inicio de la etiqueta, tenemos que debemos de poder separar las ideas, ¿no? Al inicio de una etiqueta se inicia de la siguiente forma, ¿no? Con la siguiente, que comúnmente se conoce como un menor que, y la etiqueta mayor que. Para indicar que el principio de la etiqueta y el fin de la misma. La barra, ¿sí? O el slash, que solemos decir, indica este fin. Por favor, podemos revisar incluso en el HTML que yo les envié al grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí tenemos ese tipo de enlace como tal, ¿sí? Con tipo de enlaces, con tipos de marcas que inician y terminan como tal. Todo documento, ¿sí? Al menos los documentos de páginas web, se inicia con esta etiqueta, la HTML. ¿Cómo actúa como conectora, ¿sí? De todo un documento? El documento, nosotros
también tiene una estructura, como tenemos la estructura cuando tenemos el documento en físico, el documento digital también contempla una estructura. Y este documento pues se divide en ¿qué? En un encabezado, ¿sí? Que es lo que le identifica, incluso a veces a la etiqueta con la palabra head, ¿sí? Y luego la sección utilizada para definir el título del documento. Entonces, la estructura de una página, de un texto de manera digital, siempre debemos de contar que va a tener un encabezado, un título, ¿sí? Otra sección que va a corresponder al cuerpo de este texto, que para el desarrollo tecnológico, o más bien el conocimiento específico en esta área, pues se denominará con la etiqueta body, ¿sí? Y esa sección, en la parte ya del cuerpo, contendrá la parte visual ya del documento. Entonces, retroalimentemos nuevamente. ¿Cuál es la estructura que tiene una página web o un texto web como tal? Va a ser un encabezado, un título, el cuerpo de nuestro tema, de nuestro título, ¿sí? Y en el cuerpo de nuestro tema va a haber ya todo lo que es las imágenes, el texto, lo que yo quiero que se interactúen, que incluso, pues, no sé, voy a poner un pequeño video, un pequeño mosaico, y todo eso voy a poner ya en la parte fuerte de todo mi documento, que va a ser ya en el cuerpo categorial, ¿sí? Como todo documento. Pero hay una diferencia ahora entre una página web. Si decíamos que la página web podría ser incluso considerado como un documento HTML, ¿qué pasa con los sitios web? Las páginas web están dentro de estos sitios web. Ya lo habíamos dicho en un principio, ya lo habíamos dicho al comienzo de la clase, ¿no? Entonces, podemos diferenciar aquello, ¿no? La página web es un documento, o podría ser considerado como un documento digital adaptado para la web. Y el sitio web, en cambio, es un conjunto de páginas web. Conjunto de páginas web encontramos infinidad. Y nosotros conocemos muchísimas. Está en la parte derecha de su pantalla. En la parte de arriba. Facebook, Google, Twitter, Blogger, YouTube, hasta Wikipedia. Son sitios web que dentro de ellos contienen también una página web. Documentos adaptados para esto. Como habíamos dicho ya al comienzo de la introducción, ¿sí? Todas estas páginas contienen un hipertexto. Este hipertexto ya les había dicho que es la conexión de diferentes textos dentro del mismo texto. Si el texto digital que yo obtengo en la página web está en prosa, es decir, escrito de manera narrada, todo secuencialmente, ¿sí? Habrá una palabra en especial y que me dirá, y que está marcada en azul, por ejemplo, con una línea subrayada, en subrayado, y me dice click here, presiona aquí. Y ahí me podré presionar y me llevará a otra página. Y podré leer ese contenido. Entonces, ¿para qué sirve el hipertexto como tal? Es un mecanismo. Algunos lo dicen un mecanismo de comunicación. Pero ¿qué nos permite el hipertexto? Nos permite desde un documento, ¿sí? Yo estoy leyendo un documento, interactúo con otro documento. Y asimismo, desde el otro documento, habrá algo más que hacer y voy a interactuar con otro documento. Claro ejemplo de esto lo pueden revisar en la página de Wikipedia. Pongan cualquier tema, yo que sé, pongan la Segunda Guerra Mundial y pongan Wikipedia. Abrirán Wikipedia y habrán palabras en cada una de las actividades.